Dijo Laura, a quien admiro mucho, porque sea cual sean las decisiones que tome sobre su vida política, yo tendré la mía sobre mi pensamiento sobre ella. Creo que representa la profundidad de la izquierda, la profundidad culta, que representa la constancia, que representa algo que a mí, por lo que estoy luchando hace muchos años, por la proximidad. Quizá esta teoría la recoja inicialmente mía, la recoja alguna persona con la cabeza universitariamente formada, aunque yo sigo siendo un universitario y moriré de universitario, que es la política de proximidad. Necesitamos otra vez volver a la libertad de los pueblos para que el poder esté cercano, la economía esté cercana, la religión esté cercana, para que todo esté cercano y el pueblo evidentemente en ese momento sea el gran protagonista. Y eso no se consigue con imperios y con grandes distancias. La capacidad para tener ideas y la distancia física están interconectadas. Las ideas son cercanas, es la Grecia clásica. Hay que hacer política y economía cada vez más cercana, donde cada ciudadano pueda acercarse a quien le, no a quien le representa, sino a quien lleva a cabo los proyectos que tienen los ciudadanos divididos cada vez más en uniones políticas pequeñas, activas, de barriada, profesionales, de tal, claro, que como no se conocen las cosas, por ejemplo, en la política actual de España no la conocen. El otro día el señor Rajoy soltó una tontería más, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Cada uno tiene su carrera. Pero que dijo aquello tan bonito de quieren regresarnos Cataluña a la Edad Media. Bueno, habría que recordarle a este señor que en la Baja Edad Media es cuando los trabajadores se unen en las grandes agrupaciones profesionales, los gremios, y empieza la lucha por emerger, y de ahí nace la burguesía. O sea que el libro de Hacia una nueva Edad Media, he vuelto a leerlo, y realmente no significa, el volver atrás no significa decadencia, muchas veces equivale a tomar conciencia de las cosas. Sobre esto, nada más que hay una cosa que, ojo, no va a ser justificación lo que digo, lo importante va a ser la frase final de lo que voy a decir. Cuando murió mi padre me formó para ser un fabiano inglés, me tenía destinado a la escuela económica de Londres, y a mí me dieron una carta, fui a Barcelona, me presenté en un gobierno civil, no fui secretario, fui auxiliar de secretaría para protección social. Es que tenía 20 años, murió cuando yo tenía 20 años, decía 20 años y meses, 21. Y estuve allí atendiendo a dar billetes, después a atender tuberculosos, porque llegaban los primeros antibióticos y tal. Pero me sirvió, fue una excelente cosa, porque allí viví momentos secretos de la política muy importantes para mi formación, como fue, por ejemplo, el asesinato de 3 tenientes generales del régimen, entre ellos el capitán general de Barcelona, que querían sublevarse contra Franco para traer a Juan de Borbón. El gobernador aquel, tengo que decir, aparte de su biografía, que es suya, tengo que decir que un día por la noche que me dejaron de guardia para los teléfonos, porque claro, los demás ya eran muy adultos y se iban a dormir, cuando llegó el gobernador, me presenté a él y le dije: señor gobernador, no ha habido ninguna llamada, no ha habido nada importante. Me cogió del brazo y por aquel precioso palacio del gobierno civil de Barcelona, que era la vieja aduana, el tiempo de Carlos III, a media luz, que parecía aquella media luz, los besos, parecía la película aquella, a media luz me paseó por eso y me dijo una cosa que me señaló también mi destino. Dijo: señor Álvarez Solís, aquí solo hay 2 republicanos, usted y yo. Y dije: señor gobernador, me hace una noticia muy grata. Quiere decir que él tenía un hijo de mi edad,
que no daba golpes, simpaticísimo y tal. Y a mí me veía estudiando cuando se metía en el garito que tenía para mis cosas, y eso por lo visto le gustaba mucho. Y entonces me dijo eso, y entonces me dijo una cosa: yo no puedo dar marcha atrás porque debo lealtad personal al jefe de Estado, pero usted es completamente libre para hacer otro camino en el futuro. Me ofreció, eso es verdad, cuando se marchó, ser diputado provincial, ser también concejal por tercia de familia y un cargo en la Telefónica, porque era delegado de la Telefónica. Ojo, que mira por dónde yo ahora podía estar, figúrate, vendiendo la Telefónica o comprando y vendiendo Telefónica. Le dije: señor gobernador, soy simplemente un periodista, le agradezco mucho, porque yo fui a despedirme de él, ya estaba a la vanguardia y ejerciendo mi carrera. Dice: sabía que me lo iba a decir usted, que tenga usted mucha suerte, usted lo pase bien. Quiero decir, aclarar con esto, no se trata de decir yo no estuve, sí estuve, y me enteré de muchas cosas, incluso agrupé los periódicos pequeños locales del movimiento y creé una red, la Red Catalana de Prensa, desde la cual empezamos a dar noticias de Inglaterra, a dar noticias de Francia, a dar noticias de... O sea, se pueden hacer muchas cosas en muchos sitios. Pero bueno, esa fue mi carrera y esa fue también pues, mis inicios. También quise ser monje. Sí, y además, aunque tú porque sabes lo charlatán que soy, quería ser además de clausura. Dicen que cuando se cruzan dicen tenemos que morir, y dicen pues sí. Bueno, pues fíjate, yo en lo que hubiese hecho en ese convento, más cosas todavía, más estropicios, más de los que está haciendo santamente el Papa actual. Bueno, y ahora vamos o sea, todo lo demás, perfecto, y eso también. Pero quería explicarlo, quizá, fíjense ustedes bien, en homenaje a aquel hombre que yo creo que tenía un permanente sufrimiento por haber servido como jurídico militar en los juicios donde tanta gente fue, bueno, las sentencias estaban hechas y perdió la vida. Y yo creo que se confesó conmigo porque uno solo se confiesa en el amor, en la política y en la cultura cuando se encuentra enfrente a alguien que representa la inocencia. Entonces es cuando hablamos, seguro que nos entenderán. Es decir, yo siempre he creído que la confesión sacramental, en la que no tengo ninguna seguridad que valga para nada, porque supongo que tener que decirle a un cura las cosas para que se entere Dios me parece, no sé, me parece un poco de concejal delegado de distrito tomando nota de cosas. Pero bueno, aquel hombre se conoce que se confesó como el inocente que era yo, por la edad, por la situación, por muchas cosas, y me dijo eso, que es un secreto, que es la primera vez que lo cuento, pero que lo cuento para que sepan ustedes que mucha gente salió del trauma de la guerra civil con la mochila muy cargada de pesar y de preocupación por lo que habían hecho. Se refugiaban en la lealtad personal. Bueno, yo la lealtad personal la tengo siempre que la otra persona podamos entendernos con la misma lealtad personal. Pues no, tampoco la lealtad personal, yo no nací tampoco para apóstol sufriente ni para Job. O sea que la cosa es así. Y ahora vamos a entrar en la cosa. Y les conté esto porque además ya les he contado una cosa que a lo mejor muchos de ustedes no sabían, que hubo 2 sublevaciones en tiempo de Franco y murió estrangulado el capitán general de Barcelona, que estaba en unas maniobras en el Pirineo y amaneció estrangulado. Se dijo que había muerto en ataque al corazón y apareció también muerto en Barcelona de un tiro que le pegó el ayudante de Muñoz Grandes, que fue a Barcelona para reprimir esa sublevación. Se pelearon en el hotel y resultó muerto el hermano de Eduardo González Gallarza, teniente general, ministro del aire, y este que era el número 1 del escalafón, José María, el hermano, al que trasladaron a su cortijo también diciendo que había muerto otro ataque al corazón. Estos fueron no se conocen, parece que no hubo cosas, sí hubo cosas importantes. Evidentemente no se comportó bien Estoril con esta gente, pero quizá era necesario pasar todo aquello para que la trampa de la sucesión no cobrase más tiempo,
más profundidad y tuviese raíces más justificables. Y con esto entro a la conferencia porque es necesario saber estas cosas, conocer los entresijos de estas cosas profundamente. Porque el hombre de hoy está caracterizado, el ser humano, digo, porque si no hay que decir aquello, el hombre y la mujer y el hombre y tal, y claro, entonces la conferencia puede ganar media hora en ese caso. Entonces, digamos, el ser humano, que es más ligero, más rápido y que nos abarca a todos, incluso a los seres humanos que no son seres humanos, también quedan entendidos y algo lo redimimos. El hombre de hoy se caracteriza por dos notas muy importantes en el ser humano. Uno de ellos es la soledad. Yo no he visto nunca en mi larga vida, ojo, y cuando hablo nunca, claro, me dirán, bueno, usted vivió 40 años con Franco, por lo tanto hay que descontarle a usted 40 años de vida natural. No, en casa, por mi casa seguían pasando algunos políticos del exilio, porque mi padre era un demócrata cristiano que rompió, cuando tuvo un acta de diputado, rompió con Gil Robles, porque le dijo, con obispos y millonarios, no creo que podamos hacer la revolución social, como tú dices, con las encíclicas en la mano, y se fue también. No teníamos una tendencia a irnos muy importante en la casa, cosa que disgustaba a mi madre, porque dice, así acabaremos por no comer. Era una señora que, claro, iba a su práctica. Bueno, el hombre de hoy se caracteriza por esa soledad y por la destrucción de la realidad. Es curioso, la realidad ha sido sustituida por las palabras. Las palabras son fáciles de decir, pero qué difíciles son de entender ahora. Es decir, las palabras y las percepciones no se corresponden. Sabemos que vivimos un mundo injusto. Es decir, yo he dicho que mientras sigan dando la foto de un niño negro, pequeñito, gordito, precioso, yo adoro los niños y los perritos, que son dos cosas de inocencia, mientras un niño siga apareciendo, muriéndose sentado en un desierto africano, no sé dónde, con una mosca en la córnea, dentro del ojo, sin cerrarlo, y se iba muriendo, mientras eso exista un régimen donde un niño se muera así, es un régimen que debe ser cambiado, por las buenas o por las malas. Vamos, las malas son las buenas mías también, pero llamémosle las malas porque, en fin, tampoco es cuestión de que tomen nota los agentes y siempre están en todos sitios, como es lógico, porque hay que ganarse el sueldo, pero bueno. Yo los distingo enseguida, que conste, una vez cuando lo de Bildu, un chico se empezó a defender la integridad de España y no sé qué, pero un chico de buena presencia, fuerte, eso que llamaríais las madres y las señoras también, le llamáis un chico guapo. Pues estaba allí y al final le dije simplemente, mire usted, ahora yo en este momento estoy aquí nada más para dar unas flores y recibir unas flores y decir esas cosas, vote y esas cosas. Pero cuando usted quiera, aunque no traiga usted, puede usted venir incluso de uniforme, discutiremos eso. Se fue corriendo. Y claro, entre un aplauso de la gente. Claro, o sea que es que uno es lorquiano de alguna manera y la Guardia Civil la distingue, la huele entre los lados. Bien, la soledad y la destrucción de la realidad. Eso es muy importante. Han cambiado las palabras, las han vaciado de sentido. No corresponde a las percepciones. Y a mí eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque de esta situación solo podemos salir con un espíritu revolucionario. Y ojo, el espíritu revolucionario no es el mayo de 68 francés, que a mí, donde los obreros tardaron 2 o 3 días en unirse a los estudiantes. Y algunos de los estudiantes que estaban allí quizá creían que el futuro y la liberación consistía en tener una llave en el bolsillo y poder llegar a casa a las 7 de la mañana sin que saliese la madre a decir dónde has estado toda la noche. Hay que tener mucho cuidado porque entre la revolución y la revuelta hay muchas fronteras concomitantes, pero a veces no son muy parecidas ambas cosas. Respeto de todas maneras los que en aquel movimiento estuvieron con verdaderas ganas de hacer cosas y después no escribieron los libros de ultraderecha, a que estamos acostumbrados que algún caso hubo.
la destrucción sobre todo de la realidad. Es decir, han hecho de nosotros una serie de individuos solitarios, somos profundos solitarios. Incluso han creado una evolución tecnológica que ayuda a esta soledad. Hace poco yo iba por Madrid, no salgo nunca allá, porque puedo andar muy mal, pero vi una pareja que evidentemente, como decían los abuelos, cuando sospechaban, hacía algo, hacían así, era el pecado, claro. Bueno, pues la pareja iban andando tranquilamente y cada uno con su móvil. Yo llegué a la conclusión de que se estaban hablando entre ellos. Y claro, me iba a acercar para decirles, oiga, pero ¿no les resulta más mirarse a los ojos, que es tan bonito, no? Porque a lo mejor mirando a los ojos construyen ustedes una realidad común, no dos realidades. Pero bueno, los dejé andando porque yo, perdonen que hable mal siempre un poco de todas esas informáticas y todo, porque creo que hay que utilizarlo, desde luego, pero lo que no tiene derecho el poder es que la informática nos suplante a nosotros. Y eso no lo admitiré nunca, aunque me vuelva a llamar imbécil una señora muy guapa de 40 años, con la que estaba esperando pasar un pase de peatones en Madrid. Era invierno, ella iba vestida de madrileña, es decir, iba preciosa, y llena de brillos y cosas de esas. Bueno, que son, cada ciudad tiene su cosa. Y entonces miró de lado y me dijo, cariño, hace tiempo que no me llamas. Y dije, es que salgo poco y tengo mucho trabajo. Y me dijo, usted es un imbécil, no hablo con usted, resulta. Y llevaba un anillo del otro lado y me están hablando con su marido, su amante. Claro, yo iba a decirle lo que no tiene usted derecho, señora, es emplear mi espacio vital y convertirlo en el despacho personal de usted. Y además me ha llamado usted cariño, que me había dado alguna esperanza, pero ahora resulta que tengo que volver a casa. Como vuelvo ya es más imbécil. Es decir, la destrucción de la soledad individual. Se ha combatido duramente una cosa y se ejerce la contraria. Y esto es también el uso de las palabras. Se está hablando siempre de la globalización, de las grandes unidades, de estamos todos juntos. No. Todos los fenómenos de la globalización, quizá es que yo hablo desde mi doctrina, mi modesta doctrina económica y social de la cercanía. Todo eso es una forma de encarrilarnos hacia lo que Orwell conoció como el hombre, el ser humano estabulado. Es decir, estamos viviendo en la más absoluta soledad, pero no solamente es esto, es que nos han dejado sin lenguaje. Es decir, las palabras no responden a las percepciones y claro, la palabra, la única función que tienen es, nacen de las percepciones. El hombre que estaba en la caverna al principio balbuceaba cosas, pero veía el fuego, esto era la percepción. Entonces, pues de ahí salió toda la familia de quemar, de arder, de importante, de guisar. Porque como decía un gran dirigente republicano, biólogo importante, decía que cocinar hizo al hombre en la caverna. Era muy importante. Explicar lo que comía fue lo primero. Ahora ya es más difícil porque solo podemos explicar los recortes, pero bueno, estos son anécdotas. La visión del mundo actual. Miren ustedes, el sistema económico vigente se ha acabado. Hay un autor que yo leo porque escribe muy sencillamente, y es una maravilla entre mis lecturas económicas, que es exactamente al señor Niño Becerra Niño, sí, que escribió lo del crash del 2010. Yo empecé a ser cesado en muchos periódicos porque en el 2007 empecé una campaña diciendo que venía la burbuja, que venía eso, que era evidente que pasaba eso. Es decir, el mundo capitalista que empieza en la parte agraria en el 1500 y en la parte industrial empieza en el 1700, ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Ese mundo capitalista quería hacer cosas, crecía mancha de aceite y sabía exactamente que la economía no es el dinero para producir ni la propia producción, sino que es el consumidor.
es el que empuja la economía, el consumidor. Pero el consumidor hay que darle medios de consumir. Y entonces, pese a todo el abuso que hicieron de la clase obrera, pues bueno, fueron creando, distinguiendo a los trabajadores, dándoles una formación, procurando que hiciesen cada vez mejor su trabajo, abriendo vías al comercio, y él creyeron que eso iba a ser un crecimiento constante y ya no tendría final, seguiríamos creciendo y la mancha de aceite sería importante. Bien, pero hubo un momento en que eso cesó por sobreproducción, el Fordismo, hubo el movimiento de 1929 que no tiene nada que ver, pese a lo que digan algunos expertos, con la crisis actual, porque el Fordismo no fue más sencillamente un engaño, que no sé si fue un engaño o fue un error, yo creo que fue un error, que exactamente quería hacer del trabajador al mismo tiempo accionista de su empresa. Los que compraban los primeros fotingos eran los que montaban la cadena y claro, se lanzó todo el mundo a comprar y hubo un colapso, a comprar acciones y hubo un colapso de bolsa. Colapso que, como siempre, el régimen capitalista corrigió con la guerra correspondiente, que siempre tiene dos proyecciones las guerras. Una, apresurar la fabricación militar, que es importante, que es el mundo privado de producción, pasa a ser el mundo de producción público en las armas, en las disposiciones, las leyes excepcionales, etcétera, etcétera. Esto acabó, nació el neocapitalismo. El neocapitalismo nace de cuando se hace el cambio muy rápido, porque quiero hablar inmediatamente de las vanguardias. El neocapitalismo tiene un nacimiento, es un fascismo, es una forma de fascismo, es el fascismo vencedor. Siempre sostengo que en la guerra del 39-45 no se enfrentaron los fascistas con las democracias, se enfrentaron los fascistas de la economía real con los fascistas de la economía especulativa, y ganaron los últimos. Es decir, entonces cayeron en la seguridad de que con el hacer cosas ya era inútil, salvo en las grandes cosas, que lo que había que hacer exactamente era comprar y vender dinero. Y convirtieron al dinero y cayeron, claro, en la paradoja del rey Midas, que se murió de hambre cuando le pidió a los dioses que todo lo que tocase se volviese oro, y claro, resulta que no pudo comer. El fascismo el régimen capitalista se va estrechando, se va verticalizando y va desplazando pueblos que antes tenían clases medias, que es lo que había creado el capitalismo burgués, la clase media, que era el gran consumo, la distinción de los trabajadores distinguidos que ganaban dinero, que podían comprar cosas. El capitalismo ya se convierte, tiene una tendencia sobre los consumos de lujo, se venden cosas muy importantes a una clase muy importante que numéricamente ha crecido, pero proporcionalmente ha menguado, ha hecho crecer la pobreza de la otra clase, la brecha, el decalaje que hay entre las dos clases ha profundizado. Bueno, ahí tenemos lo que ustedes saben de sobra mejor que yo, porque ustedes, muchos de ustedes lo están estudiando ahora, y yo sigo dándole a mi biblioteca, pero entre que no veo y no oigo, pues a veces me entero poco. Y entonces aparece una visión del fascismo que es muy importante para los que estudian economía. El poder sustituye a la riqueza en importancia. Es decir, la gente, esos grandes supermillonarios que manejan unas cifras que es imposible que exista ese dinero realmente, porque no tendría tiempo la maquinaria que tenemos para estamparlo. No se puede de repente decir desde el Banco Central, vamos a proyectar otros 700.000 millones o $1 billón. $1 billón no existe, no me fascinen ustedes, ¿no? Eso es una mentira, esos son apuntamientos fiscales, eso no corresponde además a la carrera económica, porque la carrera económica yo siempre creo que es una carrera moral. Los primeros economistas, las primeras generaciones, no son matemáticos, se hacen matemáticos, como Marx, un gran matemático, pero nacen de la irritación ética. La economía política, que es donde yo empecé a estudiar economía,
no tratábamos de saber cómo se hacía un balance o se falsificaba un balance, porque esto lo hacían ya los expertos en las escuelas de altos estudios mercantiles, que es lo que ahora llamaremos carreras que están dentro del núcleo de las carreras económicas. La economía es una ciencia moral, es una forma, quiere descubrir una forma de vivir. Es una forma espiritual de ver, es más, es una forma religiosa de ver la existencia. Ojo, no digo eclesial, o sea que los que no creáis en eso, no os apresuréis y levantéis y queráis ciegos, porque además es inútil. He dicho que cierren la puerta porque de aquí no os vais hasta que no acabemos. Bueno, es una parte de mi fascismo residual. Entonces, lo que quiero deciros exactamente es esto. Es decir, en ese momento se verticaliza y descubren que lo importante es hacer una cosa que negaba antes el capitalismo, que es vivir del poder público, vivir del Estado. ¿Para qué? Hacer mesas, sillas, mejorar la medicina, traer, todo eso está controlado perfectamente. Lo que se trata es de comprar y vender dinero, de comprar eso, a veces eso que en economía se llaman futuros. Es decir, yo me recuerdo un futuro en Cataluña que dejó pequeño a Pujol antes de la guerra ya. Es decir, Montserrat, los monjes de Montserrat tienen una empresa para administrar el funicular. Claro, es una empresa de tipo normal, está inscrita como una empresa normal, por lo tanto tiene sus dividendos, tiene sus participaciones, tiene sus acciones. Pues bien, un catalán listo, que los hay, empezó un día en bolsa, mediante una serie de intermediarios, a vender Montserrats de futuro. Y claro, la gente empezó a vender Montserrat también sin tenerlas. Dice, ya me he ido con ellas porque estas acciones están por ahí, no valen nada. El otro esperó tranquilamente. Y a los 3 meses se plantó en la bolsa con unos 2 bolsones y dinero para impresionar más. Y dijo, vengo a pagar a comprar los Montserrats. Y resulta que no había tantos Montserrats como habían ofrecido. Esto entonces era muy grave, era la expulsión de bolsa, era la prohibición de volver a operar, y entonces aquello se saldó con un acuerdo de caballeros, que es que todo el mundo tuvo que pagar de guerra 5 o 6 veces lo que valían las Montserrats inexistentes. Esto es la bolsa, así funciona la bolsa. Lo glorioso es que como el catalán es muy expansionista en lo comercial, este se fue a París, cogió otro raro funicular, no sé, que había en Francia y que nadie pensaba en él, y también lo vendió de la misma manera. Ese es el origen de una de las grandes fortunas catalanas, que yo estimo muchísimo porque a ellos les gusta hacer cosas. Son grandes comerciantes, muy malos banqueros, pero grandes comerciantes. Yo quiero decirles con esto una cosa que me parece importante. En ese momento, y ante esta especie de desbarajuste total que tenemos, donde no sabemos dónde vamos, donde la palabra democracia, por ejemplo, díganme qué sentido tiene la palabra democracia. Yo cuando he visto fundar tantos partidos últimamente se me ha ocurrido uno, no sé si a ustedes les gustará el título y quiero escribirlo, que es el partido de a ver qué pasa. También, ¿por qué no lo voy a presentar yo a la calle? A ver qué pasa con todo este barullo y mire usted, a lo mejor me votan. El problema es que frente a todo esto estamos negando el hecho revolucionario. Y ahí sí que me sale el viejo carga de la revolución. Para mí la revolución es sagrada, es una obligación ética, es una obligación moral, es una obligación porque yo no creo en los individuos, sino son como parte del colectivo. Y por una cosa, porque creo que tiene que haber una revolución que devuelva al ser humano la propiedad nata que es del ser humano. No se pueden privatizar las energías naturales, y en este momento se ha privatizado el sol mediante las maniobras con los aparatos eléctricos estos solares. Han privatizado el sol, el aire, el agua. Eso pertenece a un pueblo, pertenece a la humanidad, pero además por medio de una forma propietaria, que es la de los pueblos, la cercanía.
cada pueblo. Por eso quiero y predico constantemente que ha llegado la hora de finalizar los estados, porque los estados siempre son de clase, sean marxistas o sean capitalistas. Necesitamos otra organización política en la que evidentemente esté muy troceada la política. Y esto para mí, el gran ejemplo que existe en Europa es la tradición vasca. A mí me gusta porque el vasco tiene un sentido de la colectividad muy elevado. Tendrá sus desvíos, pesará sobre él las actuales doctrinas y los actuales engaños.